Saludo, somos el grupo número 5 y les estaremos hablando de la estrategia de enseñanza-aprendizaje. El grupo está compuesto por Onaika, Heilin, Mayelin, Luisa María y Verónica, quien le habla. Las estrategias de enseñanza se definen como los procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. También están los recursos para la aplicación de las estrategias. Los recursos de apoyo pueden ir desde el uso exclusivo desde el pizarrón hasta el software actualizado, estructurado, herramientas de internet estructuradas. Por ejemplo, pueden preparar un software en el que se le ilustra para qué y el por qué. Para qué y el qué del por qué. O sea, el para qué es para que el alumno adquiera el conocimiento. Y el por qué o el qué es para que el alumno trabaje el proceso de adquirir el conocimiento. Me explico. El para qué es para que el alumno tenga una mejor noción de cómo hacer. Y el qué o por qué es para que el alumno pueda él mismo indagar e investigar e inducirse a un conocimiento sistemático. También pudimos ver que las actividades introductoras, el uso de foros electrónicos para la lluvia de ideas es muy recomendado. O sea, también aquí en la universidad lo que nosotros hacemos, el foro también es una estrategia que utilizan los docentes. También tenemos que tener claro que las estrategias, quien las utiliza son las estrategias las ponen los docentes para que el alumno sea el más beneficiado, o sea, para que el alumno sea quien desarrolle su propio conocimiento. También pudimos ver que cuando hablamos de proceso, tenemos que tener claro y algo bien en cuenta, que para un proceso en sí se lleve a cabo, hay que permitirle al alumno primero el desarrollarse como tal. Cuando hablo de desarrollarse como tal, es que no podemos enseñarle a un alumno a contar del 1 al 100 si aún no conoce los números del 1 al 10, por ejemplo. Primero tenemos que enseñarle los números del 1 al 10, luego del 10 al 20, luego del 20 al 30. O sea, ahí hay un proceso continuo y sistemático. Otro ejemplo que le podrías dar es cuando enseñamos a los alumnos a leer. No podemos enseñar a un alumno a leer si aún él no conoce lo que son las vocales, cuáles son las consonantes, cómo se forman las palabras, cómo se escribe un texto o cómo está formado un texto, porque si no sabe leer una palabra, mucho menos vas a poder leer un texto. Primero tenemos que enseñarlo de abajo y haciendo zapatas. Se llama, uno le dice así como llevándolo al grano. Uno hace la zapata, va haciendo su zapata, el docente va haciendo zapata para que el alumno entonces, él haga el vacío, haga el relleno prácticamente. O sea, el alumno, luego que tú lo impulses, él luego arranca. Pero es así, es un proceso. Muchas gracias. Verónica, de este lado. Muy buenos días, mi nombre es Helvis Agustín Méndez Amador, matrícula 2016-1439, cual estaré hablando de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Dice que estas pueden ser utilizadas y elaboradas por los profesores como estrategias de enseñanza o por los estudiantes como estrategias de aprendizaje según se requiera en el aula y en el momento. Las estrategias se refiere al arte de proyectar y dirigir a la estratega. Proyectar y ordenar y dirigir
las operaciones para lograr los objetivos propuestos. Para lograr los objetivos propuestos. Para lograr los objetivos propuestos. Las enseñanzas se apoyan, enseñanza y aprendizaje se apoyan en estrategias, los cuales pueden ser definición de objetivos de aprendizaje, uso de resúmenes, elaboración de instrucciones, orientación, turnos de preguntas intercaladas para conservar la atención, ejemplo de referencias discursivas, establecimiento analógico, presentación de mapas conceptuales y estructura de texto. Muy buenas tardes, mi nombre es Mayelin Felipiña y vengo a exponerle los ejemplos de la enseñanza y aprendizaje. Así que voy a leer un poco y así se lo voy detallando uno por uno. Aquí dice en los ejemplos de enseñanza y aprendizaje, es bueno tener claro cómo hacerlo bien en su clase. A veces en la clase, cuando un profesor está dando la clase, los estudiantes, por más que un profesor a veces explique la clase, uno a veces ni siquiera entiende qué es lo que van a hacer bien. A veces es bueno darle una pincelada, ir allá a su butaca y explicarle un poquito mejor y así entiende bien. Lo digo porque me ha pasado, por más que el profesor explique y a veces no sé ni qué es lo que voy a hacer. Pero a veces si un estudiante o el profesor se acerca como con más confianza, así a veces que entiendo qué es lo que voy a hacer bien. Y a veces es bueno darle una pincelada. El otro ejemplo es advirtiendo a los estudiantes a pensar. A veces ocurre que no, como que muchas veces el maestro no deja que el estudiante piense las ideas que va a decir o cualquier cosa. De una vez empezamos la clase, lo que hacemos es, no, ya empiezan la clase. Si quiere alguna idea que quiera que diga el estudiante, la más le dan unos cuantos segundos, no, ya la dicen ellos mismos, no dejan como que el estudiante se desarrolle bien, piense bien. Y a veces la dicen ellos dicen, no, eso es lo que yo iba a decir. A veces hay que dejarle un poquito más de tiempo, que es bueno, porque todos los estudiantes no aprenden de la misma manera. El otro ejemplo es ayudando a los estudiantes a dominar el contenido. También ocurre que el estudiante tiene el contenido, pero no lo domina bien. Tienen algún tema, pero de ese tema uno le pregunta qué significa o cualquier cosa, no te saben decir qué significa ese tema, qué quiere dejar dicho, nada por el estilo. Ahí primero para empezar a la clase, para empezar a desarrollar el tema, yo creo que hay que dejarlo primero que dominen el tema, qué significa eso de esas palabras que tiene el tema, qué significa, yo creo que es mejor. El otro ejemplo es ayudar a los estudiantes a practicar y revisar continuamente su desempeño en un formulario de evaluación. También el otro ejemplo, crear currículo e instrumentos en torno a estándares. Permitir a los estudiantes elegir el producto del proyecto. A veces es bueno dejar, a veces tiene su desventaja y ventaja, porque a veces cuando permitimos que el estudiante elija el producto del proyecto, se le hace como más confianza hacer su trabajo, se le hace más fácil. Yo creo que a veces es mejor dejarlo que ellos elijan su producto del proyecto, el tema que ellos quieran hacer para un proyecto. Bueno, los tipos de aprendizaje que varían según cada persona. Cada uno de estos tipos utiliza diferentes herramientas y técnicas. Ahí se quiero dejar dicho que eso es lo mismo que lo que estaba explicando, que todo estudiante no aprende de la misma manera. Todos tienen diferentes herramientas y técnicas, todos tienen una manera de
pensar muy diferente a la del otro, y yo creo que hay que respetar. Cada persona tiene ¿cómo le explico? Una forma muy diferente de pensar, pero hay que respetarla. Y si cuando está mal, uno se le dice que está mal, no digo que no. Hasta aquí fue mi parte de los ejemplos de enseñanza y aprendizaje. Espero que les guste. Buenas tardes, mi nombre es Luisa María Pérez Mate. Yo le estaré hablando lo que es la actividad focal introductora. Esta busca la atención de los alumnos, activar los conocimientos previos. Crear una situación motivacional inicial consiste en presentar situaciones sorprendentes, incoherentes, con los conocimientos previos. También podríamos decir que existe la estrategia que busca atraer la atención de los alumnos, activar los conocimientos y crear situación motivacional apropiada. Buscar y traer atención a los alumnos para que activen los conocimientos que contraen. Incluso crear una apropiada situación motivacional que sea de inicio para los estudiantes. Se ha demostrado que son pocos los estudiantes, al 5%, que realizan intencionalmente algunas actividades. Las actividades son muy importantes, incluso implícitas, para hacer que los alumnos activen sus conocimientos previos. Plantean una situación que activan los conocimientos de los alumnos, especialmente cuando las presentaciones de las estrategias sean acompañadas de participaciones de los alumnos para exponer razones, hipótesis, opiniones, implicaciones. De esta manera, con las actividades podemos contraer los que son los conocimientos previos de los alumnos de una manera efectiva. Las estrategias son muy importantes porque de esta manera podemos identificar cuáles son los conocimientos que contraen los alumnos y qué por lo menos podríamos trabajar en un momento dado. De esta manera podríamos explicar que las estrategias y las actividades son muy importantes a la hora de impartir docencia. De esta manera, como le estaba explicando, uno se da cuenta cuánto necesita el alumno de los conocimientos para obtener los conocimientos efectivos en un momento dado.